Minutos y hasta ahora nos acompaña en el estudio Mayerlin Arias. Ella es una dirigente juvenil de la generación del 2007. La generación intermedia ya no es tan joven. Sí, pero le recordamos justamente por aquellos momentos bien difíciles, fueron momentos muy complejos en la historia nacional, donde hubo que dar un paso al frente. Yo creo que hubo una generación de jóvenes dirigentes que dieron un paso al frente en el chavismo y en la oposición. Ya el debate sobre las actuaciones de cada quien creo que sería motivo para otra entrevista, ¿no? Sí. Pero además Mayerlin Arias está al frente del movimiento Robert Serra, también un recordado dirigente juvenil del chavismo, diputado de la Asamblea Nacional, que fue brutalmente asesinado, y está ahora en el movimiento Futuro. ¿Qué es el movimiento Futuro, Mayerlin? Mira, bueno, primero que nada agradecer la invitación, Esther, y a Unión Radio. El Movimiento Futuro es una plataforma de movimientos, es un movimiento de movimientos, y esto nace al calor del debate. Es una propuesta que se hizo desde los movimientos sociales a través de las 7 transformaciones como búsqueda de ese espacio donde podamos debatir, donde podamos expresar lo que sentimos en torno a los grandes temas que atraviesan la sociedad y que necesitamos construir en colectivo esas ideas, esos proyectos, donde podamos además cada uno fortalecer esa lucha que viene dando o ese interés que despierta cada uno de los movimientos. Cada movimiento tiene banderas de lucha, tiene intereses que conciliar con la sociedad. Nosotros tenemos ahí los movimientos ecologistas, movimientos animalistas, de mujeres, también movimiento educativo. Bueno, existen diversos movimientos sociales como es el movimiento Robert Serra, en el cual yo soy vocera, y bueno, ahí nos encontramos en Futuro con una perspectiva más crítica, una perspectiva donde creemos que debemos asumir realmente con gallardía los avances, los retrocesos, los desafíos, de una manera sincera, honesta, reconociendo lo que hemos avanzado, reconociendo también lo que nos falta por hacer, y que es necesario el concurso de todos y de todas, de la sociedad civil, del pueblo en general, para poder cambiar lo que queremos cambiar. Mayerlin, ¿no es Movimiento Futuro una especie de red para agarrar a los chavistas descontentos en este momento electoral? Mira, tenemos 2 años construyendo, quizás no se llamaba Futuro, pero veníamos 2 años construyendo el Congreso de la Nueva Época. Y era un espacio donde nos estábamos encontrando más que por descontento, por consensos. ¿Cuáles son los consensos que unen a la sociedad venezolana en este momento? Bueno, todos creemos que este es el mejor país del mundo. Todos creemos que estas son las mejores personas del mundo. Es decir, los venezolanos y las venezolanas somos característicos por su solidaridad, porque somos trabajadores y trabajadoras, porque somos honestos. Es decir, hay una cantidad de valores que nos unen independientemente de las ideologías, que debemos unos reforzar, otros recuperar y, por supuesto, eliminar los antivalores o los valores que han querido ser inoculados a través de distintos medios, donde, por ejemplo, prevalece ese dicho de la viveza criolla, que no es nada criolla, para nosotros no es nada criolla. Entonces, Movimiento Futuro viene a tratar de comprender que en este momento donde estamos siendo atacados debemos unirnos como venezolanos, más allá de los partidos. ¿Okay? El Movimiento Futuro estamos hablando de que si bien tenemos una expresión electoral, queremos trabajar desde el punto de vista de la construcción colectiva, menos vertical, más horizontal, más escuchando a las perspectivas, ideas y propuestas y accionando, escuchando y accionando, escuchando a la gente, sus críticas, sus ideas, sus proyectos, pero ir al trabajo voluntario. Creemos que a veces esperamos mucho porque venga el gobierno a hacer algo, cuando todos unidos podemos también poner nuestro granito de arena y empezar a cambiar cosas en nuestras propias comunidades. Fíjate, yo he tenido la oportunidad de estar ya con varios eventos que ha convocado el Movimiento Futuro. Me llamó la atención el encuentro entre los movimientos de educadores y educadoras, porque ese es un debate bien complejo que implica muchas cosas. ¿Sí? Hay un reconocimiento de unos avances importantes también. Hay la constatación de que hay unos problemas, unos desafíos bien grandes por delante
en materia educativa. Yo quisiera que me conversaras de ese tema. ¿Qué fue lo que se encontró allí? Porque además en el encuentro surgió la idea de un voluntariado para retomar eso que yo creo que nunca debió perderse, pero bueno, las circunstancias y muchas situaciones llevaron hasta allí, que es el vínculo entre la escuela, la comunidad, el reconstruir la comunidad educativa. Así es. Mira, ahí sí nos encontramos más de 16 movimientos educativos, pedagógicos, y que tienen, bueno, puesto su quehacer en el tema educativo, y nos estamos planteando ese reto, reconstruir ese vínculo, ese puente que se fracturó por la pandemia, que se fracturó también porque para nadie es un secreto que estamos bastante golpeados, es decir, no hemos podido invertir lo que hace 10 años se invertía en educación porque no tenemos los ingresos que teníamos, porque no podemos vender el petróleo como lo vendíamos, eso es una realidad. Sin Claro, embargo, lo que pasa es que el elemento económico no puede reducirse la visión al tema económico de los recursos que hacen falta para pagar sueldos, para arreglar infraestructura, para dotar escuelas, porque entonces estaremos diciendo que la educación depende de la plata. no, pero sí, sin embargo, ha sido afectada. O sea, Claro, para nadie es un secreto claro, como toda la vida de que todos los crea es venezolanos. afectado y es afectado en la moral del educador. Entonces, como nosotros, yo creo que inclusive en medio de estas dificultades han existido muchas experiencias donde la gente se ha crecido. Si bien en la generalidad tenemos que retomar ese vínculo, hay muchas experiencias donde la comunidad educativa ha tomado el protagonismo en el espacio y creo que ese es el ejemplo que debemos seguir, donde tenemos unos padres y unos representantes que abrazan a su docente, que lo acompañan, que se incorporan, que inclusive ponen a disposición sus talentos, sus profesiones para poder apoyar la escuela, que ponen ese granito de arena diario en la construcción de formas distintas, porque creo que no podemos estar cerrados y entendemos, por ejemplo, que un docente y el cumplimiento de horarios, y nuestro horario hasta hace 10 años era el horario bolivariano hasta las 3 de la tarde, ¿ok? ¿Cómo nosotros retomar eso con, por ejemplo, en este momento hay un registro del movimiento cultural de Cultura Venezuela? Nosotros habíamos dicho que las partes de las tardes, a partir de la parte de la tarde era complementario, eran los grupos estables, el teatro, la cultura, es decir, cómo retornar a eso, a esa educación bolivariana que no implica que es un docente dando Pero ¿cómo toda la carga retornar a eso académica. con un docente que tiene que tener 2 y 3 trabajos porque con lo que gana como docente no puede mantener su familia? ¿Cómo mantener eso en medio de situaciones, la realidad de los liceos hoy, que ya no solamente es el docente el que tiene 2 o 3 trabajos, también el estudiante? O sea, ya estamos viendo muchachos, muchachas que están desde primer año hasta quinto año trabajando y estudiando, y entonces se ha convertido como en una norma ese horario de 2 o 3 días de clase. Sí, y definitivamente eso es lo que nosotros queremos cambiar. Una comunidad educativa que no se meta a completar, a construir una forma viable donde docentes, padres, estudiantes construyan ese horario distinto que permita, y usando también las tecnologías de la información, nos funcionó en pandemia. Nosotros podemos pensarnos la educación, pero hay que pensarla. Es decir, hay que sentarnos y escuchar a nuestros padres y escuchar a nuestros docentes. Y fíjate, tú me estás diciendo, no implica el tema económico, el vínculo, pero por otro lado me estás diciendo, el docente tiene que tener 3 trabajos. Entonces sí hay un tema económico Claro, ahí claro de que lo hay. frente, y nosotros sí creemos desde el Movimiento Futuro que debemos asumirlo. Es decir, batallar del lado del docente. No podemos ocultar y tapar el sol con un dedo. Sí queremos luchar, el Movimiento Futuro quiere luchar con el docente por sus reivindicaciones, quiere también luchar por una nueva forma educativa donde el padre esté más presente, donde la madre esté más presente, donde la comunidad esté más presente, donde podamos establecer nuevos horarios, pero también complementarios. No nos sirve una educación de 8 a 3 de la tarde netamente académica. Los niños tienen que vincularse con la sensibilidad cultural, con la ecología, es decir, cómo complementamos nuestra educación. ¿Cómo daba clase Simón Rodríguez a Bolívar? No era caminando por el Guaraíra Repano y tocando la tierra. O sea, necesitamos volver también a lo vivencial, ¿no? A lo vivencial. ¿Y cómo entonces logramos que
toda la sociedad se ponga a disposición de la construcción del conocimiento colectivo. Es decir, no es nada más el docente, tenemos museos, tenemos montañas, tenemos ríos, tenemos espacios donde podemos llevar el elemento pedagógico para construirlo y no necesariamente son el horario rígido en 4 paredes de la escuela. Y tenemos muchos actores que pueden estar ahí presentes para construir ese conocimiento, por supuesto profesionales con ética y validados por el Ministerio de Educación, obviamente, pero el hecho educativo no es referente solamente al aula de clase y al docente en ese horario. Eso es lo que quiero decir, que pudiéramos nosotros explorar muchísimas formas, que realmente esa es la propuesta de la educación bolivariana. La educación bolivariana se construye con la comunidad, con los maestros pueblos, desde la cultura, desde el deporte, ¿no? Entonces ahí tenemos que involucrar a todos los actores de la sociedad, ¿no? Ahí tenemos una gran avance, por ejemplo, en el tema deportivo. Tuvimos un gran avance, tenemos muchos deportistas y muchos promotores deportivos. ¿Qué tan cierto es que estamos realmente implementando el tema deportivo en las escuelas? ¿En qué momento lo estamos haciendo? ¿Cómo complementamos a ese docente? Como tú lo dices, un docente que ha sido golpeado por las sanciones, pero que nosotros, creo que el presidente Nicolás Maduro es el único presidente y es el único sistema el sistema bolivariano, que realmente escucha a su docente y que lucha por él, que creo que ahorita hemos venido construyendo unas formas que no son la meca, es decir, no es el fin último, por ejemplo, el sistema patria, pero que ciertamente muestra una voluntad de que queremos seguir apostando es al pueblo y es a la educación gratuita. Ahora, ¿cómo avanzar en esta propuesta? Porque creo que por lo que me estás comentando hay un diagnóstico bastante completo. Entiendo que nos decías antes unos 16 movimientos de educadores, educadoras, que incluyen a los padres de familia, que incluyen a las madres cocineras, que además han sido reivindicadas durante estas últimas 2 décadas. Están allí, han hecho propuestas, o sea, ya hay propuestas. ¿Cómo se avanza? ¿Cómo se da el paso ahora cuando ustedes proponen un voluntariado para trabajar en la escuela, con la escuela, para la escuela? Precisamente el día de ayer se dio una reunión, hoy va a haber una videoconferencia a nivel nacional, donde se van a encontrar todos los movimientos que tienen que ver con el tema formativo y educativo, para precisamente organizar. Fíjate, ya estamos culminando el año escolar. Cómo nosotros le damos un cariñito a nuestras maestras, cómo incorporamos, por ejemplo, el tema turístico en estas vacaciones. La maestra y el profesor culmina un ciclo y necesita recrearse, necesita compartir con su familia. Entonces, uno de los elementos que estamos construyendo es esa posibilidad de cómo nosotros, como movimiento, comenzamos al menos con espacios comunales, en varias escuelas por comunas, donde tomemos como piloto a esos maestros, a esos obreros también, a esos administrativos, para apoyarlos en su tema recreativo. Pero además, culminar este proceso con ánimo, con cariño, planificando el año escolar. Es decir, estos temas que estamos tocando aquí, queremos tocarlos con todos los docentes y con la comunidad educativa para que el año escolar que viene, porque ya prácticamente estamos culminando, sea de mayor provecho y sea más participativo, entendiendo que hay leyes, entendiendo que hay normas, pero que ciertamente el Estado siento yo, tiene la suficiente fortaleza en este momento para apoyar al docente en distintos ámbitos y completar, ¿verdad?, el horario educativo, y que nuestros niños y niñas tengan una educación de calidad. El acceso lo tenemos garantizado. Definitivamente, desde que llegó el comandante Chávez, y para nadie es un secreto, y eso lo pueden asumir afines y detractores, la educación de un vuelco. O sea, existía una educación prácticamente privatizada y en el piso. Y quien levantó la educación venezolana se llama el Proyecto Bolivariano Chavista. ¿Ok? No perdamos la perspectiva. En este momento hemos sido golpeados en lo económico, pero también ahorita el presidente lanzó las bricomiles y se está viendo una rehabilitación de las escuelas. Pero también yo quiero decir algo que nosotros, yo lo vivo y lo digo autocríticamente, nosotros pensábamos en eso, nosotros pensábamos que anualmente tenemos que darle una rehabilitación a nuestras escuelas. Creo que no lo pensábamos porque lo hacía Fede y era como automático y nadie sabía, nadie lo contaba, nadie sumaba que necesitamos el manto para el techo, que necesitamos pintar, que necesitamos los pomos, que los niños, o sea, hay un desgaste de la escuela anualmente y no nos planificábamos para eso, porque además siento yo que hemos venido
construyendo sociedades inmediatistas, ¿no? Somos inmediatistas, el ya, y no pensamos a largo plazo. Hay que planificar la rehabilitación y el mantenimiento de las escuelas, y debemos planificarlo ahora, en este momento en que quizás la parte central no tiene la fortaleza para hacerlo todo, a la alcaldía, a la gobernación, la comuna, los padres, o sea, todo el mundo tiene que saber que anualmente tenemos que rehabilitar nuestras escuelas para que nuestros niños vayan a una escuela de calidad. Eso por un lado. Entonces, hemos garantizado el acceso. Fuimos y avanzamos muchísimo en la construcción de la calidad educativa bolivariana, humanista, inclusiva. Nadie puede decir lo contrario. Aquí antes se le cobraba y si la gente no venía con tanto, no entraba. Aquí útiles escolares, zapatos, elementos que motivan al niño. El PAE, ¿no? Es algo que implementó. Yo recuerdo que Aristóbulo Isturiz decía que era quizás el componente más importante del currículum era la comida era en la escuela. Pero eso en este momento tiene enormes desafíos. Es un desafío definitivamente, y a pesar de todas las dificultades está tratando de que se cumpla el 100%. No está al 100%, no lo está. Necesitamos más producción. Yo siento que de la lugarización de la educación, que también era una bandera del profesor Aristóbulo, que nosotros comprendamos que debemos realmente desarrollarnos endógenamente. Es decir, ¿qué tenemos alrededor? ¿Qué terrenos tenemos alrededor de la escuela? Las madres cocineras han hecho una propuesta muy interesante con respecto a eso, de activar espacios productivos. Y mucha gente dirá, bueno, pero las madres cocineras no pueden sembrar y cocinar. Las madres cocineras están activándose más allá de ellas mismas. Ellas nos indican que hay padres y representantes que están dispuestos a producir los propios alimentos de los estudiantes, y esto además debería quedar un excedente para ellas mismas, para que sea productivo. Era parte de la propuesta del profesor Carlos Lanz con el programa Todas las manos a la siembra. Todas las manos a la siembra, que ahorita se está el conuco Carlos Lanz. Entonces, esa es una propuesta que puede realizarse, que es viable. Y nosotros le pedimos a nuestro presidente Nicolás Maduro, se lo proponemos como Movimiento Futuro, que nos dé las herramientas a todos los movimientos sociales, no nada más a las madres cocineras. Yo creo que todos los movimientos sociales tienen la capacidad de producir los alimentos del país, tanto la proteína como los aliños, y bueno, siempre está el Ministerio de Alimentación que da por lo menos el seco, pero la proteína y los aliños, eso se puede hacer en comunidad. Definitivamente se puede hacer, es algo viable y no necesita mayor recurso, solo necesita organización, y ahí es donde nosotros ponemos el punto sobre la I, como el movimiento social, además de exigir, demandar, que es nuestra razón de ser, ¿no? Y eso es una característica del movimiento futuro. Nos hemos encontrado para decir, nosotros no podemos ser gobierneros, nosotros queremos a nuestro presidente Nicolás Maduro, queremos que siga ahí, pero queremos también decir las críticas y queremos empujar al Estado para que realmente dé ese salto, ¿ok? Porque estamos entrampados. Estamos entrampados a veces en que, bueno, decimos hay bloqueos, sí, hay sanciones también, pero ¿por qué no avanzamos en innovación, ¿verdad? En tecnología, ¿cómo buscamos nuevas formas? El presidente siempre lo está haciendo. Ahí está el 1x10, ahí está el carnet de la patria, son dos elementos que él innovó en materia de políticas públicas, a veces para saltarse el burocratismo. Él mismo siempre innovando para conectar con la gente, para conectar con el pueblo. ¿Qué está pasando con ese burocratismo? ¿Cómo lo rompemos? Entonces, desde los movimientos sociales tenemos que tener la combatividad propia, ¿verdad? Y la irreverencia para decir, mira, esto está mal, esto está bien, vamos hacia allá, y cómo nosotros también ponemos ese granito de arena para resolverlo. Oye, he sido de ver una conversación bien interesante, que me genera muchas expectativas. Espero que podamos conversar nuevamente de otros temas que ciertamente están allí en el tapete, el tema de la salud, el tema de los servicios públicos, el tema económico. Creo que es un gran desafío para el gobierno del presidente Nicolás Maduro, para sus posibilidades de reelección, el plantear de otra forma el desarrollo económico del país. Gracias por acompañarnos, Mayerlin. Gracias, Esther. Era Mayerlin Arias, ella es presidenta de la Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, pero además es promotora nacional del Movimiento Futuro, una plataforma que reúne movimientos sociales de muy diversa procedencia, pero que en definitiva están haciendo propuestas para avanzar en distintos temas de interés para todos y todas. Vamos a hacer la pausa de esta hora y volvemos con ustedes en unos minutos. Al instante.